¿Cómo están, queridos hermanos? Buenas noches. El día de hoy continuamos nuestro estudio del libro de Mateo, capítulo 27. Estamos en el penúltimo capítulo de este libro precioso del Evangelio según Mateo. Y el día de hoy vamos a ver acerca de un hombre, un hombre muy conocido porque justamente este hombre quiso quitarse la responsabilidad de poder tomar una decisión justa. Estamos hablando de Pilato, cuando se lavó las manos y quiso hacer como si él no tuviera la culpa, como que presentándose inocente y dejando toda la responsabilidad a los judíos. Vamos a ver todo lo que implica esa acción, ese acto. Así que nos vamos a ir al capítulo 27 de Mateo, versículo 24. El contexto más o menos es, el día de ayer hablábamos acerca de eso, de cómo Pilato estaba tratando de poder deshacerse de este problema al poner a Barrabás y a Jesús juntos para que el pueblo eligiera, y él pensaba que el pueblo iba a elegir a Jesús porque nada malo había hecho, o nada que sea digno de muerte, según Pilato. De alguna manera eso muestra de que Jesús era inocente, era inocente por Pilato, no había nada que pueda acusarlo como para poder merecer la muerte. Bueno, lamentablemente, a Pilato no le salió tan bien esa estrategia porque el pueblo, incitado por los líderes judíos, eligió a Barrabás. Y ahora podemos ver a Pilato que está en un problema, serio problema. No sabe qué hacer. La gente está cada día más eufórica, cada rato más eufórica. La multitud que estaba pidiendo que sea crucificado Jesús, crucifícale, crucifícale. Pilato, sabiendo que Jesús era inocente, no sabía qué hacer. ¿Qué va a hacer? ¿Va a hacer lo que es justo, declarar inocente y dejarlo libre a Jesús? Porque si queremos hablar de la justicia real, tenía que haber hecho eso. ¿O va a ceder ante el pueblo, ante la multitud y ante la presión? Vamos a ver versículo 24, que es lo que hizo Pilato. Capítulo 27, versículo 24 dice: viendo Pilato que nada adelantaba, es decir, que nada funcionaba, todo había fracasado, todas las estrategias de Pilato en deshacerse de Jesús había fracasado. Entonces, viendo que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, porque la gente ya estaba más eufórica, estaba más excitada, ya era como una turba, ¿no? Cuando a veces uno está enardecido y yo creo que tal vez como a veces, no he visto yo, pero sí he sabido de gente de que ve a un ladrón, por ejemplo, en la calle. Entonces todo, como no hay la policía o la policía tal vez llega tarde, entonces los vecinos se juntan y todos se llaman y están tan enfurecidos y enojados porque ese ladrón había robado hace mucho tiempo, entonces agarran los palos y todo y la gente empieza. Y es ese momento tan eufórico que pueden llegar a linchar al ladrón, incluso hasta casi matarlo tal vez. De manera que algo parecido es posible que estuviera pasando aquí con Jesús. La gente ya estaba eufóricamente. Entonces Pilato, al ver eso, hizo algo que casi todos nosotros lo conocemos este acto, y cada vez que escuchamos de este acto lo asociamos con Pilato. ¿Qué acto? Dice el texto: tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo. Para los judíos, lavarse la mano era algo que ellos podían entender. Ese acto simbólico para los judíos era algo que ellos también de alguna manera hacían, porque en el libro de Deuteronomio habla justamente eso, de que si alguien yendo por el pueblo o afuera del pueblo ve a un hombre muerto, a un cadáver, inmediatamente tenía que ir al pueblo más cercano para que los líderes de ese pueblo puedan sacrificar una becerra y luego lavarse las manos para que la culpa de esa muerte o suicidio o asesinato no caiga sobre ellos. Entonces, Pilato estaba haciendo algo parecido. No sabemos si para los romanos significaba algo, pero por lo menos para los judíos. Ahora, si alguno no se hubiera dado cuenta de lo que significaba ese acto, Pilato lo aclara, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Inocente. O sea, Pilato se estaba declarando inocente porque para él, lavarse las manos era como que
ok, yo la verdad no comparto esta idea con ustedes, a mí me parece que Jesús es inocente, pero bueno, como ustedes insisten tanto, ahí se los entrego, ahí a ustedes, yo soy inocente de la sangre de este justo. Noten que Pilato sigue llamando justo a Jesús, dando razón obviamente de que era inocente. Pero qué fácil, ¿no? Qué fácil a veces es lavarse las manos. Ahora, Pilato no era cualquier persona, no era un soldado. Pilato era el gobernador. Él se supone que tenía que tomar la decisión. Era un juez. Es como si el juez de nuestra ciudad dijera, bueno, yo de verdad no encuentro razón alguna para dejar libre a este asesino, porque veo los videos, he visto todo, hay gente, hay testigos. Entonces, me parece que es culpable. Para mí es culpable, pero como la gente está insistiendo tanto, entonces lo voy a dejar en libertad. Digamos, algo contrario, ¿no? Algo al revés. El juez a veces se siente como que presionado cuando la multitud empieza a poder, no sé, juntarse seguramente en medio del Palacio de Justicia, en nuestro caso, y de repente el juez al ver a la gente protestando puede inclinarse a poder decir, bueno, está bien, yo sé lo que es correcto, yo sé lo que tengo que hacer, lo que sería correcto, pero por la presión de la gente mejor no. Ahora obviamente ese juez hubiera sido llamado injusto, todos lo hubieran llamado injusto porque había pruebas de más para que pueda sentenciar al culpable. El problema es que Pilato no solamente hizo eso, sino que él quiso evadir esa responsabilidad. Es decir, él quería alejarse, como que no quería ser parte de la muerte de Jesús. ¿Y qué quería hacer? ¿Y qué hizo para simbolizar eso? Bueno, se lavó las manos, como diciendo, oye, ustedes, cuando él era el responsable de emitir un juicio. Pero lamentablemente la presión de la gente, el temor tal vez de perder la posición que él tenía como gobernador, tal vez el temor de todo eso le llevó a decir, bueno, está bien, al final de cuentas es un hombre más. Yo no creo que sea un pecador, yo no creo que sea un asesino, todo lo que estos líderes judíos lo acusan, para mí es inocente, pero bueno, igual, la gente ya no lo soporta más y tomen a Jesús. Qué fácil a veces es quedar como que inocente, ¿no? Él no quería tomar la responsabilidad, él quería pasar a la historia como un hombre inocente, santo, justo. Y obviamente que no le funcionó eso, porque hasta el día de hoy todos conocemos a Pilato como un hombre que no supo hacer lo que es correcto cuando debió haber actuado de manera correcta. Y eso nos puede pasar a nosotros. Más adelante vamos a hablar acerca de eso. Ahora, el versículo 25 dice, y respondiendo todo el pueblo, dijo, miren lo que la gente respondía, estaba tan eufórica, no estaba ni siquiera pensando en lo que estaban diciendo, pero les dijo el pueblo, todo el pueblo les dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es decir, este pueblo, esta multitud que estaba ahí, estaba gritando, Pilato, no importa, que la sangre de ese Jesús esté sobre nosotros. O sea, nosotros respondemos, no solamente con nuestras vidas, sino con la vida de nuestros hijos. Y es algo terrible lo que estaban diciendo, tal vez no estaban pensando con todo lo que implicaba esa declaración. Pero al final el gobernador ya no aguantó más. Versículo 25, y dice, respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros. Entonces, versículo 26, le soltó a Barrabás, porque el pueblo lo había pedido, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Al final, Pilato hizo lo que el pueblo quería. Y aquí hay algo muy interesante que no debemos de pasar por alto, de que no siempre lo que la mayoría dice es lo correcto. Hay veces que uno a veces piensa que como la mayoría está pensando lo mismo, entonces debe ser algo bueno, debe ser algo justo, debe ser algo correcto. No siempre es así. Aquí hay un claro ejemplo de que la mayoría no siempre tiene la razón. Y a veces cuando uno está en medio de ese ambiente, a veces como que ya no piensa, ya no razona,
y se inclina al razonamiento tal vez de la multitud. Pero aquí podemos ver que la multitud estaba diciendo cosas que ni siquiera, no sé si no lo pensaban, porque era muy fuerte. Estaban trayendo una maldición para ellos mismos. Y no solamente para ellos, para sus propios hijos también. Pilato ya no aguantó, soltó a Barrabás y lo entregó. Dice el texto que lo azotó para de luego crucificar a Jesús. Dice que los romanos, dice la historia que los romanos, antes de crucificar a un criminal, primero tenían que azotarlo. ¿Para qué? Para debilitarlo, para poder ya que esté en las últimas, de manera que ya en la cruz pueda morir inmediatamente. Y dicen los comentaristas que cuando uno azotaba a esta gente era un momento terrible, es decir, era algo completamente despiadado, porque los azotes de los romanos, como tal vez hemos visto en la película de la Pasión de Cristo, de Mel Gibson, que yo creo que es una de las películas más realistas en cuanto a la historia y cómo era el castigo de los romanos, era terrible, era terrible. De hecho, como muestra en la película, de verdad, los azotes tenían en las puntas de esos látigos, tenían pedazos de hueso, pedazos de plomo, de metal, de manera que cuando azotaban al acusado, le sacaban literalmente, le rasgaba la carne, y era el dolor tan inmenso que no era nada raro que mucha gente muriera por esos látigos, porque era insoportable el dolor, era insoportable. Y esos azotes no se hacían, porque era muy cruel, y no se hacía ni para los soldados romanos, ni para las mujeres, ni para los senadores romanos también. Y ningún ciudadano romano podía llegar a poder padecer, según ahí los romanos, la cultura romana, ningún ciudadano romano podía padecer semejante castigo. Jesús no era romano, Jesús no era mujer, tampoco era parte del Senado, de manera que él sí sufrió ese castigo. Y vemos, por lo menos en la película, algo muy interesante. A mí me impacta cuando Jesús, después de recibir todo ese azote, aún así sigue soportando. Decía un comentarista que se le podía bajar la intensidad del castigo si el criminal confesaba sus pecados, confesaba su crimen. El problema es que Jesús no le podían bajar ninguna intensidad de castigo. ¿Por qué? Porque no tenía nada que confesar. Él no había cometido ningún crimen. Así que recibió todo el ardor, toda la furia de esos soldados romanos con sus azotes. El día de mañana vamos a ver algo muy importante, de ver cómo nuestro Salvador sufrió por nosotros. Y es algo que no debemos de olvidar. Por eso yo estoy tratando, este capítulo 27 es largo, y podríamos haberlo hecho en una semana, pero me parece que hay mucho que aprender, de manera que lo estamos dividiendo en 2 semanas, este capítulo. Porque hay mucha belleza, hay mucho amor en estas palabras. Nos vamos a quedar aquí, pero antes de despedirnos, como siempre, quisiera que podamos meditar en 3 cosas. Y quiero que podamos aprender y meditar mucho en este hombre llamado Pilato, en no hacer lo que él hizo. En primer lugar, la multitud, la gente, la presión y el miedo de perder su posición hizo de alguna manera que Pilato, aún con sus buenas intenciones, no hiciera lo que es correcto. Así que, hermanos, que Dios nos ayude a que cada vez que nosotros tengamos que hacer lo correcto, que no nos importe la presión, ¿no? La presión de las personas, de que hagamos algo que está mal, tal vez por miedo de perder nuestra posición, tal vez en el trabajo, tal vez algunas amistades. A veces uno tiene miedo, ¿no? Que sabe que tiene que hacer algo que es correcto, pero la presión de las personas, la presión de la gente, la presión y el miedo muchas veces de perder tal vez la amistad de un ser querido, o incluso el miedo de perder el trabajo, porque si yo no hago lo que me piden,
que generalmente son cosas malas, voy a perder el trabajo, voy a perder mi amigo, voy a perder mis compañeros. Que no seamos como Pilato. Pilato al final cedió, es decir, se dio por vencido. Al final la presión de las personas, el miedo por perder su posición, hizo que tomara la decisión equivocada de entregar al Hijo de Dios. Así que no nos alarme, porque siempre va a haber presión para nosotros hacer lo correcto. Siempre va a haber obstáculos, siempre va a haber oposición. Que Dios nos dé fuerzas para poder hacer lo que es correcto, independientemente si la gente grita, si hay multitud, si hay presión, incluso el temor. Nosotros podamos hacer lo que es correcto. Número 2. Esto es muy importante. Hermanos, estamos pero muy equivocados si pensamos que Dios nos va a declarar a nosotros inocentes por lavar nuestras manos ociosas, negligentes y cobardes con las aguas de las buenas obras. Hermanos, hay veces que nosotros pensamos de que el Señor nos va a declarar inocentes porque nosotros tuvimos buenas intenciones. Sí, nosotros queríamos ayudar, teníamos la intención de ayudar, nosotros teníamos la intención de poder leer la Biblia. No lo hemos hecho, pero Señor, tuve la intención de leer la Biblia. O, Señor, yo tuve la intención de orar todos los días, Señor, de verdad que yo quería orar, pero bueno, no lo hice. Pero bueno, Señor, tuve las intenciones, la intención es lo que cuenta. Tenía la intención de cuidar bien a mi familia, de cuidar bien a mi esposa, la esposa de cuidar bien a mi esposo, a mis hijos. Tenía la intención de darle todo el amor, de darle todo el tiempo. Tenía la intención, pero bueno, no lo he hecho. Pero igual, Señor, la intención es lo que vale. ¿Me declara, Señor, inocente? ¿Qué creen que el Señor nos va a decir? No, apartaos de mí, hacedores de maldad. A veces nosotros, hasta yo mismo, muchas veces hemos pensado de que el Señor nos va a entender porque tuvimos buenas intenciones. Hermanos, si queremos actuar así, seguimos actuando así, veamos a Pilato. Porque estamos actuando igual que Él. Estamos como que queriendo lavar nuestras manos ociosas, cobardes, muchas veces negligentes, porque no estamos haciendo lo que debemos de hacer y a veces lo estamos lavando en nuestras buenas intenciones, porque nosotros teníamos buenas intenciones, pero el Señor no nos va a declarar justos o inocentes porque simplemente tuvimos buenas intenciones. Dios, nuestro Señor, quiere ver frutos, no solamente hojas, no solamente habladuría, no solamente buenas intenciones. El árbol que no dé frutos será cortado. No nos olvidemos, el árbol se conoce por su fruto. Así que, queridos hermanos, que Dios nos ayude para que nosotros podamos empezar ya a dejar de tener buenas intenciones. ¿Tener buenas intenciones es algo bueno? Sí, es algo bueno. Siempre empieza por ahí. Y tenemos que constantemente renovar nuestra mente con su palabra. Y una vez que el Señor ponga buenas intenciones en nuestro corazón, el de poder leer la palabra de Dios, el de poder estar meditando todos los días, el de poder estar orando, el de poder trabajar, el de poder compartir el Evangelio a otras personas, el de poder hacer todo lo mejor que nosotros podamos hacer para el reino de Dios, que no solamente se quede en buenas intenciones, sino que también podamos llevarlo a la práctica, que lo podamos hacer y no queramos lavar nuestras manos, nuestra negligencia, en buenas intenciones, así como Pilato. No sé si Pilato tal vez quería pasar a la historia como que el más inocente, como el justo, pero lamentablemente no. Hoy en día a Pilato se le conoce como una persona débil, temerosa del pueblo, temía más al pueblo que a Dios, y por eso lo conocemos como cómplice de la muerte de Cristo. Y de la misma manera, si nosotros seguimos haciendo lo que Pilato estaba haciendo, nos vamos a pasar a la historia de la misma forma. Así que sé que no es fácil, sé que va a llevar muchos sacrificios, pero hagamos como Jesús. Y eso nos lleva al número 3. Bendito sea, hermanos míos, nuestro Señor, nuestro Salvador. Porque a diferencia de Pilato, miren, que no se lavó las manos nuestro Señor al ver nuestros pecados, sino que entregó su cuerpo para ser crucificado y azotado. Imitemos a Cristo. Nuestro Salvador pudo haberse lavado las manos. Hubiera dicho,
esta gente es pecadora, miren cómo están pecando, bueno, allá ellos, total, es su culpa. Yo no he hecho nada, yo estoy aquí tranquilo en el cielo con mi Padre, y bueno, allá ellos. Total, ellos tienen la culpa. Y es justo, porque han pecado, que merezcan su castigo, es justo. Si el Señor incluso hubiera dicho, es justo, porque ellos han pecado, están pecando, siempre su pensar es pecar, ofender, alejarse de Dios. Y el castigo eterno era justo. Y el Señor tranquilamente podía lavarse las manos en un sentido y hubiera dicho, ok, allá ellos. Ellos lo buscaron, ellos se lo buscaron. Pero gracias a Dios, gracias a nuestro Padre, gracias a nuestro Señor, que nuestro Cristo no se lavó las manos. No dijo, bueno, allá ellos. No hizo como Pilato. Nuestro Señor vino y bajó y descendió. Y dijo, yo no me voy a lavar las manos, más bien me voy a ensuciar las manos aquí en la tierra para poder salvarlos. Nuestro Salvador ensució sus manos para ayudar al pobre, para sanar al enfermo, para levantar al cojo, para dar vista a los ciegos, para dar la mano al que estaba caído, para resucitar a los muertos, para libertar a los cautivos y para poder extender sus manos en la cruz para dar la vida por nosotros. ¿Se dan cuenta que Él no lavó sus manos por nosotros? Él no quitó su responsabilidad, sino que vino y dio su cuerpo por nosotros, cosa que Pilato no hizo. Así que, hermanos, imitemos, no a Pilato, que fácil lavarse las manos, imitemos a Cristo. Que nosotros, aparte de tener las intenciones correctas, podamos tener las acciones correctas. Que no nos quedemos en buenas intenciones, sino que hagamos como Cristo, que podamos ensuciarnos las manos trabajando por nuestro Salvador, por el reino de Dios, por nuestros hermanos. Que no podamos llegar allá ante el Padre en el día del juicio final y podamos decir, Señor, tuve buenas intenciones. No, hermanos míos, sino que el Señor pueda decir, bien hecho, buen siervo y fiel. Mira lo que has traído, mira tú lo que has hecho. No solamente tenías buenas intenciones, lo has hecho, has leído, has estado leyendo la palabra del Señor todos los días. El Señor tal vez, y esperamos que nos diga así, ¿no? De que nosotros podamos haber ayudado al que estaba hambriento, al sediento haberle dado agua, visitado a los enfermos, al que estaba desnudo lo hemos cubierto. Que ellos no se quedaron en buenas intenciones, los de la derecha, ¿se acuerdan? En el día del juicio final, en el capítulo 26. De manera que Dios nos ayude, queridos hermanos, a ser como Cristo. Imitemos a Cristo. No queramos lavarnos las manos en las buenas intenciones, sino que podamos poner en práctica el amor de Dios. Al final de cuentas, eso es lo que cuenta. Eso es lo que cuenta. Los frutos, por los frutos nos conocerán. Y aunque no somos salvos por las obras, sino por la fe en Cristo, la evidencia que tenemos esa fe es porque da frutos. Así que Dios nos ayude a seguir dando frutos de amor, de paz, de gozo, de benignidad, de bondad, de hacer, hermanos. Así como Cristo hizo con nosotros. Bajó y trabajó y se ensució las manos. Muy diferente a Pilato. Que Pilato, en vez de ensuciarse las manos, de tomar la decisión firme, de decir, yo lo declaro justo porque yo soy el gobernador y es mi decisión como autoridad y lo declaro justo. Tal vez hubiera perdido, no sé, su posición, tal vez hubiera tenido una revuelta, pero por lo menos él se hubiera quedado pasado a la historia como un hombre que hizo lo justo a pesar del reclamo de la multitud de los judíos. Pero no, él cedió, él se rindió. Y lamentablemente lo conocemos como una persona que quería parecerse justo, pero al final fue cómplice también de la muerte del Hijo de Dios. Que Dios nos ayude a ser como Cristo, queridos hermanos. Que Dios los guarde. El día de mañana continuamos con mucho más de este capítulo 27 del libro de Mateo.